Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga grandemente. En el día de hoy leeremos Proverbios capítulo 25, versículos 21 y 22. Y la palabra del Señor dice así: Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. En otra versión, los mismos versículos dice así: Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. No es un pasaje difícil de entender, tal vez lo que sí puede resultar difícil es ponerlo en práctica, ¿no es así? En estos dos versículos podemos entender el amor y el buen accionar que debemos tener con aquellas personas que tal vez no les caigamos bien o tengan cierta enemistad con nosotros o se conduzcan mal hacia nosotros. En el segundo versículo menciona sobre un amontonamiento de ascuas sobre la cabeza de la persona que nos aborrece. Las ascuas, según internet, porque lo busqué, son trozos de materia sólida que arden y sirven como para fundir metales. Entonces las buenas acciones serían nuestras ascuas que van a fundir, entre comillas, los pensamientos de aquellos que están en enemistad con nosotros y harán mover su corazón hacia una nueva actitud. Nuestros enemigos esperan una respuesta de pelea o de revancha, por decirlo así, pero es ahí donde debemos devolver bien por mal y ese accionar trabajará en la mente de aquel que nos aborrece, ¿no? A través de la Biblia podemos leer muchos pasajes y muchas historias sobre este tema del amor hacia nuestros enemigos. Por ejemplo, hubo un rey en el reino de Judá, creo que uno de los pocos reyes que siguieron el buen ejemplo de su antepasado David, que reflejó el amor por sus enemigos. Lo voy a buscar, así ya lo tengo cerca, el pasaje que quiero leer. Acá está. Este rey se llamaba Ezequías y había restablecido el culto en el templo del Señor, ya que desde hace tiempo no se adoraba y se rendía el culto a Dios de Israel como mandaba la ley. Así que Ezequías escribió cartas a todo Israel y Judá, incluyendo a las tribus de Efraín y Manasés, y se las envió para que acudieran al templo del Señor en Jerusalén a celebrar las Pascuas del Señor, Dios de Israel. ¿Y dónde está lo maravilloso de todo esto? Sucede que Acaz, padre de Ezequías, que fue rey de Judá antes que su hijo, ¿no? No hizo lo que agrada al Señor y por ese motivo el Señor su Dios lo entregó en poder del rey de Israel, quien le infligió una gran derrota, por decirlo así, porque la verdad que fue desastroso todo lo que sucedió. Recordemos que Israel fue dividida en dos reinos, reino del norte y reino del sur. El reino del norte sería Israel, que contaba con 10 tribus, y el reino del sur sería Judá, que contaba con la tribu de Judá solamente. Y la mayoría de veces había peleas entre los dos reinos. Bien, del reino de Judá, o sea, con este enfrentamiento que hubo, murieron de Judá 120.000 hombres y fueron capturados 200.000 personas, además de que, Israel se apoderó de un enorme botín. Sabiendo Ezequías todo lo que ocurrió en el reinado de su padre, aún así invitó al pueblo de Israel para que celebraran la Pascua del Señor en Jerusalén, o sea, territorio de Judá. Uno pensaría que Ezequías podría haber llegado al trono con un espíritu de venganza en su corazón, quizás con una actitud de ajustar cuentas con el reino de Israel, pero no fue así. Dice que Ezequías escribió y envió cartas a todo Israel para que celebraran juntos la Pascua del Señor. Esto lo podemos leer, yo lo estuve leyendo en este tiempo, Segunda Crónicas 30, para el que lo quiera leer completo y más detallado. Bien, como esta historia hay muchas en la Biblia, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, pero no puedo evitar pensar en el perfecto ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dios, hecho hombre, clavado en la cruz, recibiendo burlas e insultos y previamente golpeado y torturado por los soldados. Él no pagó mal por mal, no juzgó a aquellos que lo menospreciaban, al contrario, oró para que el Padre los perdone. El ejemplo supremo dado por el Señor nos deja una gran lección para obrar en favor de nuestros enemigos. La ira, el resentimiento, el deseo de venganza son reacciones naturales en el ser humano, pero seguir a Cristo requiere que nos apartemos de dichos sentimientos y oremos para tener un espíritu perdonador y el amor sobrenatural de Dios por quienes nos han agraviado, porque con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Puede tomar tiempo llegar a este punto, la verdad es que sí, pero a medida que dejamos que el Espíritu Santo cambie nuestra mente y nuestro corazón, podremos perdonar y actuar de la manera que nos mandan las Sagradas Escrituras. Les mando un gran saludo y que el Señor los bendiga.
y meditemos constantemente en la palabra del Señor, la cual es nuestra fuente de sabiduría y de vida.